Bueno, pues vamos con otro texto, El error Berenguer. Este es un texto muy famoso de la historia de España. Podríamos llamarlo un clásico. Los clásicos suelen ser habituales a la hora de tener que elegir hacer un examen, como por ejemplo el de la BAU, con lo cual este texto, atención ahí. Bueno, el autor es José Ortega y Gasset, el filósofo español de más prestigio de ese momento y probablemente de la historia de España, vamos, o uno de los que más de la historia de España. Está publicado en El Sol y estamos hablando de noviembre de 1930. Y nos dice aquí ya de quién va a hablar. Va a hablar de Dámaso Berenguer, el dictador que había sido puesto como sustituto de Miguel Primo de Rivera por Alfonso XIII, después de que Alfonso XIII se fue al exilio a París, y que su periodo de gobierno se ha venido a llamar la dicta blanda. Bueno, nos dice aquí abajo, tras la dimisión de Primo de Rivera y el retorno al orden constitucional, Alfonso XIII mandó formar gobierno al general Berenguer, que había sido procesado y retirado del servicio activo por la responsabilidad en el desastre anual, y amnistiado con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Bueno, a ver, Ortega y Gasset no se va a quedar corto a la hora de criticar a Berenguer. Eso dice el título, el error. Berenguer ha sido un error. Bueno, vamos a leerlo. La dictadura, voy a poner esto en rojo, la dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no solo ha operado sin ley ni responsabilidad, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público. Antes bien ha penetrado en el orden privadísimo, brutal y soezmente. No hay punto de la vida española en que la dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón. Ha tenido que evocar con un mínimo de evidencia lo que la dictadura fue. Hoy parece un cuento. Yo necesitaba recordar que no es un cuento, sino que fue un hecho. Y que ese hecho responde el régimen con el gobierno Berenguer, cuya política significa volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales. Hagamos como si aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal. Eso es todo lo que el régimen puede ofrecer. En este momento tan difícil para Europa entera, a los 20 millones de hombres ya maltraídos de antiguo, después de haberlos despejado, pisoteado, envilecido y esquilmado durante 7 años. Y no obstante pretende, impávido, seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta España. Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. El régimen sigue solitario, acordonado como leproso en Lazareto, y como es irremediablemente un error, somos nosotros y no el régimen mismo, nosotros, gente de la calle, de 3 al cuarto, y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos, españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Delenda est monarquía. Bueno, a ver, yo diría que la idea principal del texto es esto que nos está diciendo aquí abajo, ¿no? Nos está hablando de que el Estado no existe, que hay que reconstruirlo. Quiere decir que la monarquía de Alfonso XIII está finiquitada, que se necesita algo nuevo, que ya ni siquiera debería valorarse como algo existente. Bueno, en el primer párrafo nos habla del pasado. Dice que hoy parece un cuento. Está refiriéndose a que la dictadura ya ha sido algo que ha pasado, ha ocurrido hace no mucho, aunque yo creo que Ortega se de forma un poco irónica dice que parece que nunca pasó, ¿no? Que fue un hecho. ¿Y qué visión nos da Ortega Gasset de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, pues dice que fue un poder sin límites, que operó sin responsabilidad, sin ley. Esto nos habla de la forma de gobernar de Primo de Rivera, que generó numerosos escándalos durante su gobierno. Recordad cómo con Primo de Rivera el poder legislativo estaba en manos de él, era un dictador, y que pese a que va a crear unas cortes, en verdad solo tenían el poder de consultar las leyes. Ellos podían proponer leyes
las cuales luego Miguel Primo de Rivera tenía que firmar. Al final el poder lo tenía él, no las Cortes. Dice que además no se circunscribió a la órbita de lo público. Eso quiere decir que fue una dictadura que se metió en ámbitos que no debería haberse metido. Que no trató solo sobre la política, que la política es la ciencia de gestionar lo público. Antes bien ha penetrado en el orden privadísimo, brutal y soezmente. Dice que fue una dictadura que trató de meterse en la vida privada de la gente. De forma soez es algo interesante que lo diga, ¿no? Porque eso se refiere a la forma que tenía Primo de Rivera de hablar y de intervenir en política. Era una persona que hablaba pues de forma soez. Bueno, dice al final pues que no le gustaba la dictadura de Primo de Rivera, por esas razones. Eso es el primer párrafo. El segundo dice: a ese hecho de que hubo una dictadura, responde el régimen. ¿Qué régimen? Pues Alfonso XIII. Con un gobierno nuevo, que es el gobierno de Berenguer. Y dice: ¿y esto qué significa? Pues significa volver a la normalidad por los medios más normales. Es decir, hacer como si no hubiera pasado la dictadura, ¿no? Como si aquí no hubiera pasado la dictadura. Esto nos está refiriendo a la situación de España en 1930. Desde el régimen de Alfonso XIII no queda claro cuál es la solución una vez que ha caído Primo de Rivera. Aquí lo que tenemos que hablar es de la enorme identificación que ha habido entre Primo y Alfonso. Alfonso XIII y Primo de Rivera se han vinculado de forma muy estrecha. Primo de Rivera entró a gobernar bajo el apoyo de Alfonso XIII y siempre se habían intentado mostrar como parte de una misma cosa. Primo de Rivera como militar, director del directorio militar, director del directorio civil, en virtud de que es Alfonso XIII quien le ha puesto. En virtud de que Alfonso XIII, como primer militar de España, tiene la autoridad para poner a otro militar a gobernar el país. Después de que Primo de Rivera se exilie, desde el gobierno de Alfonso XIII no hay incertidumbre, no queda claro cuál es la solución que se debe tomar. Y aquí Ortega Gasset lo que dice es que lo que hicieron fue hacer como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido una dictadura. Ponemos a Berenguer a que gobierne a su manera y según Ortega Gasset, Berenguer ha fallado. Pasamos al tercer párrafo y dice: eso es todo lo que el régimen puede ofrecer, que a los 20 millones de españoles solo se les está ofreciendo, después de que se les ha maltratado, después de haberles maltratado, solo se les puede ofrecer a Berenguer. Es decir, está diciendo Ortega Gasset, Berenguer no es suficiente solución a los problemas de España. Berenguer es mantener el status quo, es hacer que nada cambie. Y dice: esto es el error Berenguer. El error Berenguer ha sido elegir a sustituir a Primo de Rivera a alguien que no va a cambiar nada. De manera que lo único que se mantiene es un status quo de la dictadura. Solo que con un líder, Berenguer, mucho más blando. Con un Berenguer que había sido culpado por el desastre anual. Y dice: el régimen sigue solitario, acordonado como leproso en el lazareto. Y como es irremediablemente un error, Berenguer, somos nosotros y no el régimen mismo, nosotros, la gente de la calle,
nada revolucionarios, quienes tenemos que decir el Estado no existe, hay que reconstruirlo. Es decir, llama a participar, a tomar partido de la política, a que la gente se politice. Este texto va a llevar a la caída de Berenguer y después va a llegar el almirante Aznar, quien va a poner la oportunidad a que esta politización se ejecute, que son las elecciones del 12 de abril, tras las cuales el 14 se declarará la Segunda República. Bueno, en este texto yo creo que tendríamos que sobre todo contextualizar qué significa eso de la dictadura, ¿vale? Aquí contar pues la forma de gobernar de Primo de Rivera, el que supone una ruptura con el intento de liberalización de la Restauración. Y luego yo hablaría mucho de, sobre todo, la relación entre Alfonso XIII y Primo de Rivera. Y cómo queda en una situación de dudas una vez que Primo de Rivera pierda los apoyos. Luego también habría que hablar de la situación de los años 30, ¿no? Dice en algún lugar del texto que ahora mismo, aquí, en este momento tan difícil para Europa, se está refiriendo a la crisis del 29. Bueno, y luego, desde luego, habría que hablar de la llegada de la Segunda República a España. Bueno, esas son las ideas que tenemos aquí en este texto.